Hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las influencias que recibe el pensamiento platónico. ¿Estáis listas? ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Esto es Filosofía en la Cuarentena. Bien, en el vídeo pasado nos ocupamos de la respuesta a la primera pregunta, al contexto filosófico y cultural de Platón. En este caso, este vídeo no se centra en responder a ninguna de las preguntas concretas que contiene la prueba de acceso a la selectividad. Por el contrario, la idea es aproximaros a un contenido que debe estar presente a lo largo de todo el examen. Dicho de otro modo, a la hora de hablar de las influencias del pensamiento de Platón, tendremos que ir nombrándolas o colocándolas en diferentes puntos del examen en las respuestas del desarrollo, en las respuestas más largas. En este vídeo, como os digo, vamos a intentar ver cuáles son las 5 principales influencias en el pensamiento de Platón y en qué aspectos o puntos concretos de su teoría podemos nombrarlas para hacer una referencia y demostrar nuestro conocimiento ante el corrector que nos esté corrigiendo el examen. Así que para empezar, formulémonos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los autores que influencian a Platón a la hora de desarrollar su filosofía? Como os digo, nos centraremos fundamentalmente en 5. Hablaremos de la influencia de Heráclito, Parménides, la filosofía pitagórica, los sofistas y Sócrates. Bien, empecemos por los presocráticos. Aunque ya lo dijimos en el vídeo anterior, aquello que define a los primeros filósofos es su preocupación o análisis sobre la physis, sobre esa naturaleza ordenada y sobre el arjé o principio ordenador de la naturaleza. Pues bien, uno de estos filósofos presocráticos cuyo pensamiento influenciará a Platón es Heráclito. Para Heráclito, el arjé o principio ordenador de la realidad era el fuego. ¿Y por qué el fuego? El fuego se define, al igual que sus llamas, por un continuo movimiento. Esta idea del cambio será fundamental a la hora de entender el devenir del mundo sensible en la filosofía platónica. Dicho de otro modo, Heráclito se refirió a un cambio constante en la realidad con su famosa frase «Panta rei», todo fluye. Otra metáfora de las que utilizó Heráclito fue la de la frase «Nunca te bañarás 2 veces en el mismo río». El agua, como fluye, está en constante movimiento, en constante cambio, como también nosotros no vamos a ser los mismos si nos bañamos en un río un día que al día siguiente, porque también nosotros estamos sometidos a un constante cambio. Entonces, como decimos, la idea del cambio o del devenir será fundamental a la hora de referirnos en Platón al mundo sensible. Pero por otro lado, tenemos la influencia de Parménides. De él recibirá Platón esa idea del ser como algo permanente, constante. Parménides dijo: el ser es y el no ser no es. Con esta frase tan rara se refería Parménides a que la auténtica realidad o la verdad debían ser algo constante. De hecho, tiene poco sentido que algo pueda ser verdadero ahora y deje de serlo dentro de 25 minutos o dentro de media hora. Además, en su célebre texto El Poema, Parménides también introdujo una división que será fundamental a la hora de entender la filosofía platónica. Hablamos de la distinción entre la vía de la opinión y la vía del conocimiento. Esto será importante a la hora de entender esa división en el conocimiento que establece Platón, dividiendo entre la doxa o opinión y la episteme o ciencia. En cualquier caso, si por el momento aún no comprendéis muy bien esta división entre el mundo sensible y el mundo inteligible, o la doxa y la episteme, tranquilos, tranquilas. En los próximos vídeos nos dedicaremos a analizar precisamente estos conceptos, que son el grueso, la espina dorsal de la filosofía de Platón. Pero sigamos hablando de las influencias. Otras ideas que impregnan el pensamiento de Platón son aquellas que defendieron los miembros de la filosofía pitagórica. En ese sentido, se dice que estas ideas no se corresponden solo a Pitágoras, sino que formaron parte de una corriente o de una escuela, que es la que denominamos la corriente o escuela pitagórica. ¿Y qué defendía esta escuela? Pues para empezar, la idea de que la auténtica realidad estaba compuesta por números. Sí, ya lo sé, los filósofos tenemos esta manía de decir cosas raras como que la realidad está compuesta de números.
¿Qué significa eso? Pues por el momento, aunque nos suene algo abstracto, tendremos que quedarnos con la siguiente idea. Para Platón, la auténtica realidad no es esta que nosotros tenemos aquí, aquella que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. Por el contrario, la realidad para Platón, la auténtica realidad, es de tipo abstracto, no es material como este mueble. En este sentido, Platón tomó de los pitagóricos la importancia del número como algo que forma parte de nuestra vida, pero que sin embargo no es sensible. Nadie ve pasear por la calle el número 3. Sin embargo, todo el mundo posee algún tipo de idea del número 3. En definitiva, esta importancia del número servirá a Platón para hacer referencia a su explicación sobre la realidad, según la cual aquello que es más real es algo que no podemos ver con los ojos, sino que solo podemos comprender con nuestra mente. Pero tranquilos y tranquilas, porque como os digo, esto lo analizaremos con más detalle en los próximos vídeos. Además, tendremos que añadir otra influencia de la escuela pitagórica en el pensamiento de Platón. Si bien esta idea ya era muy vieja, incluso anterior a los pitagóricos, Platón toma de los pitagóricos su concepción del ser humano. Para los pitagóricos, el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo, como sabéis, es mortal, pero no el alma es inmortal. Siguiendo este planteamiento, Platón pensaba que el alma sobrevivía al cuerpo cuando éste moría y volvía a lo que ya veremos más adelante, llamó el mundo de las ideas o el mundo inteligible. Esto explicará lo que Platón denomina la teoría de la reminiscencia, esa idea según la cual conocer es recordar. ¿Por qué? Precisamente porque cuando conocemos algo, nuestra alma está recordando ese momento en el que estuvo en contacto con las ideas. Pero insisto, tranquilos, tranquilas, porque esto lo veremos con más detalle más adelante. Pasemos a la siguiente influencia, a la que recibió de la mano de los sofistas. Si decimos que los sofistas influenciaron a Platón, habremos de aclarar que lo hicieron en sentido negativo. Básicamente, la filosofía de Platón se entiende como una crítica a todas las ideas defendidas por los sofistas, en concreto a la idea del relativismo. El relativismo vendría a decir que el bien o la verdad son relativos, es decir, que dependen de la cultura, de la familia o de la tradición en el que uno o una vive. Platón, siguiendo a su maestro, criticará esta idea porque defenderá que el bien o la verdad son solo una, universal, válido para todos y todas en todo momento y en todo lugar. Los sofistas eran defensores del relativismo porque, habiendo viajado por el mundo, habían visto que lo que consideramos bueno o verdadero varía en función de los diferentes territorios. En ese sentido, ellos no estaban tan preocupados por enseñar la verdad, sino que enseñaban aquello que en un contexto concreto, en una ciudad, se consideraba bueno o verdadero. Es decir, a través de la oratoria o la retórica, enseñaban a los ciudadanos a convencer a sus vecinos en la plaza pública a la hora de tomar medidas políticas, sin importarles tanto si estas medidas eran buenas o malas. En el fondo, eso dependía de cada pueblo o de cada comunidad. En ese sentido, la influencia que Platón recibe de los sofistas será principalmente para atacarles, para criticarles. Lo hará siguiendo las enseñanzas de su maestro Sócrates. Él, a diferencia de los sofistas, no es relativista, sino que es universalista. Es decir, para él sí que existe una verdad universal para todos y todas, válido en todo momento y en todo lugar. Él sí creía que existía una única verdad y de hecho tenía su propio método para alcanzarla. Este consistía en la ironía, que se representa en su famosa frase «solo sé que no sé nada». Sócrates, con esta frase, pretendía ser el ignorante que dijera a su interlocutor «yo no sé nada, pero tú que eres tan listo, dime qué es lo que crees saber». En el fondo quería hacerles ver que tampoco sus interlocutores sabían qué era la verdad o qué era el bien. En ese sentido, partiendo de la ironía, del solo sé que no sé nada, se iniciaba un diálogo, una discusión entre Sócrates y sus interlocutores que hacía que aquellos que hablaran con Sócrates cayeran en sus propias contradicciones. Aquellos que creían saber, cuando hablaban con Sócrates, se daban cuenta de que ellos tampoco sabían.
Esto daba lugar al último paso del método socrático, la mayéutica. La mayéutica, o el arte de dar a luz nuevas verdades. La madre de Sócrates era partera, ayudaba a traer niños al mundo, y Sócrates decía medio en broma que él ayudaba a parir, a traer al mundo nuevas verdades. Y esta identificación de contradicciones resultaba bastante incómodo a sus interlocutores. Esto fue lo que llevaría a la democracia ateniense a condenarlo a muerte. Pues bien, siguiendo este método, Sócrates buscaba lo que él denominó las definiciones universales. Es decir, Sócrates creía que, siguiendo este método, se podría alcanzar una definición universal, eterna, perfecta, de ideas como la justicia, el bien o la verdad. También, como dijimos, de Sócrates heredará Platón la idea del intelectualismo moral. Ya que Sócrates cree que existe una idea del bien, entiende también que solo aquel que la conozca puede actuar bien. Dicho de otro modo, aquel que actúa mal es porque no conoce el bien, sería de alguna manera un ignorante. Solo aquel que ya conoce el bien puede obrar bien, y cuando lo conozca no podrá obrar de otra manera. Esta idea del intelectualismo moral será fundamental a la hora de referirnos a uno de los aspectos más importantes de la filosofía política platónica. Hablamos de la teoría o doctrina del filósofo gobernante. A nivel general, podemos ver que este debate entre Sócrates y los sofistas va a definir la posición que Platón tendrá en relación con la democracia. De alguna manera, los sofistas, maestros de la oratoria y la retórica, habrían dado las herramientas a la democracia ateniense para condenar a muerte a Sócrates. Por eso, Platón será profundamente antidemócrata y totalmente contrario al relativismo moral de los sofistas. Por el contrario, siguiendo a su maestro, buscará una definición universal de la verdad y del bien, e intentará ligar ese conocimiento sobre la verdad y el bien a la acción, y concretamente a la acción política, al gobierno. Como veremos más adelante, Platón entiende que el gobernante debe ser filósofo precisamente porque conocerá la idea de bien y podrá gobernar bien. Pero esto lo desarrollaremos más detalladamente en el vídeo dedicado a la política en Platón. Por el momento, hemos establecido una pequeña panorámica de los diferentes pensamientos que tienen influencia en la filosofía platónica. Resumiéndolos, diríamos que de Heráclito, Platón toma la idea del devenir, de una realidad sometida a constante cambio. Deberemos explicar esta idea del devenir cuando hablemos del mundo sensible. En segundo lugar, de Parménides, Platón heredará la idea del ser como algo constante, eterno, inmutable. Lo utilizaremos cuando en las preguntas de desarrollo nos refiramos al mundo inteligible, ese mundo en el que se encuentran las ideas. Ideas que escribimos con mayúscula. Ya veremos por qué. En tercer lugar, de los pitagóricos, Platón heredará la importancia del número, así como la división del ser humano como un compuesto de cuerpo y alma. De los sofistas, Platón heredará el relativismo precisamente para combatirlo. Y por último, de su maestro Sócrates, como ya hemos comentado, Platón heredará la importancia del diálogo para alcanzar el conocimiento, el universalismo cognitivo y moral. Y por último, el intelectualismo moral, la idea según la cual aquel que conoce el bien no puede obrar mal. En fin, espero que el vídeo os haya resultado útil. Ahora os toca a vosotras y a vosotros pensar cuál es el mejor momento en vuestras respuestas a las preguntas del desarrollo para colocar estas influencias. Es muy importante que el corrector o correctora sepa, vea con sus propios ojos que tenéis la capacidad de relacionar aspectos de la filosofía platónica con los autores que influenciaron a Platón. Como ya dijimos en el vídeo anterior, si bien la rapidez en la escritura se puede entrenar, también esto puede entrenarse. Así que mi consejo es que intentéis redactar brevemente algunos de los aspectos de la filosofía platónica para ver cómo podéis introducir las referencias que hemos nombrado en este vídeo. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias por estar ahí. Chao.